¿Qué tal están? Bienvenidos. Tutorial de Nicolás de Cusa y Copérnico. Nicolás de Cusa nació en 1401 y murió en 1464. Fue un filósofo, teólogo y matemático, astrónomo también y cardenal alemán, de gran importancia en la transición del pensamiento medieval al renacentista. Su obra es fundamental para entender los cambios intelectuales y culturales que ocurrieron en Europa en los siglos XVI y también el siglo XV. De Cusa es conocido principalmente por su concepción de la docta ignorancia, su contribución a la filosofía de la infinitud y su enfoque innovador en diversos campos del conocimiento. En cuanto a su contexto histórico y biografía, Cusa nació en 1401 en la aldea de Cues, cerca del río Mosela, en el Sacro Imperio Romano Germánico. Provenía de una familia modesta, pero su talento pronto lo llevó a destacarse en los estudios. Gracias al patrocinio de los aristócratas locales, Nicolás de Cusa pudo estudiar en la Universidad de Heidelberg, donde comenzó a formarse en artes liberales. Posteriormente se trasladó a la Universidad de Padua, uno de los principales centros de aprendizaje universitario de Europa, donde obtuvo un doctorado en Derecho Canónico en el año 1423. Durante su vida, Nicolás de Cusa ocupó diversos cargos eclesiásticos, ascendiendo rápidamente en la jerarquía de la Iglesia católica. En el año 1448 fue nombrado cardenal por el Papa Nicolás V y desempeñó funciones diplomáticas importantes, viajando por Europa para resolver disputas eclesiásticas y también políticas. También fue obispo de Bressanona, donde intentó implementar reformas religiosas y también administrativas. De todas maneras, hay que decir que Nicolás de Cusa no solo fue un hombre de la Iglesia, sino también un pensador profundo que se interesó por el conocimiento en un sentido muy amplio. Su legado intelectual abarca campos como la filosofía, la teología, la matemática y la astronomía, destacándose por su capacidad para integrar distintas disciplinas en su pensamiento. En ese sentido, destaca sobre todo su libro La docta ignorancia, uno de los conceptos más influyentes de Nicolás de Cusa, y realmente en latín docta ignorancia significa lo que podemos suponer en castellano. Y realmente en este texto de 1440 Nicolás parte de la premisa de que el conocimiento humano es limitado frente a la infinitud y perfección de Dios. Según él, los seres humanos no pueden alcanzar un conocimiento completo o absoluto, pero pueden avanzar en su comprensión a través del reconocimiento de su misma ignorancia. Por tanto, se puede afirmar que la docta ignorancia no es un rechazo del conocimiento, sino un enfoque que combina humildad y aspiración. Nicolás de Cusa sostiene que el conocimiento humano es siempre aproximado y que la verdadera sabiduría consiste en aceptar los límites del entendimiento. Esta idea tiene raíces en la tradición platónica y agustiniana, pero Nicolás la desarrolla de una manera única al aplicarla a cuestiones cosmológicas y teológicas. Por ejemplo, en el ámbito teológico, Nicolás argumenta que Dios es incomprensible en su totalidad, porque es infinito. Cualquier intento de definir o describir a Dios está condenado a ser parcial e inadecuado. Sin embargo, esto no significa que los seres humanos no deban intentar comprender a Dios, sino que deben hacerlo con la conciencia clara de que su conocimiento siempre será relativo. En cuanto a la infinitud y la cosmología, pues hay que señalar que Nicolás de Cusa también es recordado por su visión innovadora del universo, que anticipó ideas que serían desarrolladas más tarde durante la Revolución Científica. En su obra De Docta Ignorancia, Nicolás propone que el universo es infinito y que no tiene un centro fijo, desafiando la concepción aristotélica y tolemaica del cosmos o del universo que dominaba en su tiempo. Además, también en su cosmología, Nicolás sostiene que la Tierra no es el centro del universo, sino un cuerpo celeste entre muchos otros. Aunque esta idea no fue completamente desarrollada, marcó un punto de inflexión en la historia del pensamiento científico y del pensamiento astronómico, ya que abrió la puerta a una visión más dinámica y expansiva del cosmos. Su influencia puede rastrearse en figuras posteriores como Copérnico, Giordano Bruno y Johannes Kepler. Además, también
Hay que indicar que Nicolás utiliza la noción de infinitud para describir a Dios. Según él, Dios es la coincidencia de los opuestos, coincidentia oppositorum en latín, una entidad en la que las contradicciones aparentes se resuelven debido a su naturaleza infinita. Este enfoque filosófico-teológico fue radical para su época y reflejaba su habilidad para combinar la mística con un razonamiento lógico. Además, también, pues por supuesto, hay que reconocer las contribuciones a la matemática y la ciencia por parte de Nicolás de Cusa, ya que aplicó su pensamiento filosófico a las matemáticas, utilizándolas como una herramienta para explorar la naturaleza del conocimiento y también la realidad. En sus obras, en sus escritos, desarrolló conceptos relacionados con la geometría y la proporción, que utilizó para ilustrar ideas metafísicas y teológicas. En este orden de cosas, uno de los ejemplos más conocidos es el uso del círculo y la línea recta como metáforas para ilustrar, por parte de Nicolás de Cusa, la relación entre lo finito y lo infinito. Argumenta que un círculo perfecto no puede ser comprendido completamente por una línea recta, del mismo modo que la mente humana no puede captar la totalidad de Dios. Esta analogía o comparación matemática refleja su enfoque innovador que integra o une lo abstracto y lo concreto en una síntesis única. En cuanto a la astronomía, Nicolás de Cusa también propuso que las estrellas no eran cuerpos inmóviles, en esferas cristalinas, como se creía en la tradición tolemaica y aristotélica, sino que estaban en movimiento. Aunque sus ideas no eran completamente precisas, mostraban una disposición a cuestionar o a discutir los modelos tradicionales y a explorar nuevas posibilidades en el ámbito de la astronomía, de la cosmología. En cuanto a la reforma religiosa y el pensamiento político, de Cusa, como hombre de la Iglesia, estuvo profundamente comprometido con la reforma religiosa y política. De hecho, fue un defensor del conciliarismo, una corriente que sostenía que la autoridad suprema en la Iglesia residía en los concilios generales y no solo en el Papa. Sin embargo, con el tiempo moderó esta posición y se alineó con una versión más tradicional de la autoridad papal. En su función de obispo de Bressanona, Nicolás de Cusa intentó implementar reformas destinadas a mejorar la disciplina eclesiástica y combatir la corrupción. De todas maneras, enfrentó una cierta resistencia tanto de clérigos como de laicos, y sus esfuerzos no siempre tuvieron éxito. En el ámbito político, Nicolás abogó por la armonía y la cooperación entre los distintos reinos y principados del Sacro Imperio Romano. Su enfoque estaba influido indudablemente por su visión filosófica, que veía la unidad en la diversidad como un reflejo del orden divino. Estas ideas también se plasman en su obra De Concordantia Católica del año 1433, en la que defiende la necesidad de la concordia y el equilibrio en las relaciones humanas y políticas. En cuanto a su legado, pues hay que decir que el impacto de Nicolás de Cusa en la historia del pensamiento es amplio y profundo. Aunque sus ideas fueron en gran medida ignoradas durante su vida, tuvieron un renacimiento en los siglos posteriores, especialmente durante la Ilustración, en el siglo XVIII, y también en la era moderna. Su insistencia o su énfasis en la infinitud, la relatividad del conocimiento y la unidad de los opuestos lo convierten en una figura puente entre el mundo medieval y el renacimiento científico y filosófico. Además, también se puede decir que su enfoque interdisciplinario y su capacidad para integrar la teología, la filosofía y las ciencias lo convierten también en un precursor de los pensadores modernos, que buscan abarcar múltiples campos del conocimiento. Nicolás de Cusa no solo es recordado como un filósofo y teólogo, sino también como un visionario que ayudó a sentar las bases de la exploración científica y filosófica del mundo. Por tanto, Nicolás de Cusa fue un pensador adelantado a su tiempo, cuya obra sigue siendo relevante para quienes buscan entender la naturaleza del conocimiento, la infinitud y el lugar del ser humano en el cosmos también. Su legado es un recordatorio de la capacidad humana para trascender los límites del pensamiento convencional y explorar nuevas fronteras intelectuales.
Nicolás Copérnico, 1473-1543, fue un astrónomo, matemático, médico y clérigo polaco, conocido principalmente por desarrollar la teoría heliocéntrica del sistema solar, que revolucionó la comprensión del cosmos y sentó las bases de la revolución científica. Su obra principal, De Revolutionibus Orbium Celestium, sobre las revoluciones de las esferas celestes, fue publicada en 1543. Planteó que la Tierra no era el centro del universo, sino que orbitaba alrededor del Sol junto con los demás planetas. Este cambio de paradigma desafió la cosmología geocéntrica y aristotélico-tolemaica, dominante en su época, y tuvo profundas implicaciones filosóficas, científicas y también religiosas. En cuanto a su contexto histórico y biografía, hay que señalar que Nicolás Copérnico nació el 19 de febrero de 1473 en Torun, una ciudad de Prusia real, parte del reino de Polonia. Su familia pertenecía a la burguesía mercantil y tras la muerte de su padre, Nicolás quedó bajo la tutela de su tío, quien era obispo de Varmia. Realmente, pues su tío desempeñó un papel crucial en la educación y la carrera de Copérnico, asegurándose también de que recibiera una formación amplia y sofisticada en diversas disciplinas. En ese sentido, hay que decir que Copérnico estudió en varias universidades europeas, entre ellas la Universidad de Cracovia, donde adquirió conocimientos en matemáticas y astronomía. Posteriormente, también continuó su educación en Italia, en las universidades de Bolonia, Padua y Ferrara, donde estudió Derecho Canónico, Medicina y Humanidades Clásicas. Durante su estancia en Bolonia trabajó con Domenico Maria Novara, un astrónomo que influyó en su interés por cuestionar el modelo geocéntrico. Además, en 1497 Copérnico fue nombrado canónigo en la catedral de Freiburg, hoy Frombork, un puesto que le proporcionó ingresos y tiempo para dedicarse a sus estudios, a sus investigaciones. Aunque nunca fue ordenado sacerdote, mantuvo un fuerte vínculo con la Iglesia y combinó sus deberes religiosos con sus investigaciones científicas. Además, también hay que poner en valor su teoría heliocéntrica, ya que fue su contribución más importante a la ciencia de su tiempo. Su teoría heliocéntrica que desplazó a la Tierra del centro del universo y colocó al Sol en esa posición. En el modelo copernicano, los planetas, incluida la Tierra, orbitan alrededor del Sol, mientras que la Luna orbita la Tierra. Además, Copérnico postuló que la Tierra rota sobre su eje una vez al día y que su movimiento alrededor del Sol explica los cambios estacionales. Esta idea contrastaba radicalmente con el modelo geocéntrico desarrollado por Claudio Ptolomeo en el siglo II después de Cristo, que había dominado el pensamiento astronómico durante más de 1000 años. Según el sistema tolemaico, la Tierra era inmóvil y ocupaba el centro del universo, mientras que los planetas, el Sol y las estrellas giraban alrededor de ella en esferas concéntricas. Aunque Copérnico podemos decir que no fue el primero en proponer un modelo heliocéntrico, algunos astrónomos griegos, como Aristarco de Samos, por ejemplo, ya habían especulado sobre esta posibilidad, sí fue el primero en desarrollarlo en un marco matemático coherente y en argumentar sistemáticamente a favor de su plausibilidad. Además, el desarrollo de la teoría heliocéntrica fue también muy importante porque diríamos que no surgió en Copérnico de manera espontánea, sino que fue el resultado de años de observación, cálculos matemáticos y también del estudio crítico de las teorías astronómicas existentes en su tiempo. A partir de sus observaciones y análisis, Copérnico identificó varias inconsistencias en el modelo tolemaico, como la complejidad de los epiciclos, que se utilizaban para explicar los movimientos retrógrados aparentes de los planetas, y también presentó su modelo Copérnico en un manuscrito preliminar titulado Commentariolus, alrededor del año 1514, y que circuló de manera limitada entre sus amigos y colegas. En este texto estableció los fundamentos de su teoría en 7 postulados principales, entre los que destacaban: primero, el Sol es el centro del universo. En segundo lugar, la Tierra y los demás planetas orbitan alrededor del Sol en trayectorias circulares.
Como punto tercero sería la rotación diaria de la Tierra sobre su eje explica el movimiento aparente de las estrellas. Cuarto punto, el movimiento anual de la Tierra alrededor del Sol explica los cambios estacionales y los movimientos aparentes del Sol. Como quinto punto, podemos decir que, aunque Commentariolus no fue publicado oficialmente, marcó el inicio del desarrollo del sistema heliocéntrico completo. En este sentido, la publicación de Revolutionibus significó la culminación del trabajo de Copérnico y llegó ya de una forma más extensa con la publicación de Revolutionibus Orbium Celestium en 1543, que es el mismo año de su muerte. La obra, escrita en latín, consta de 6 libros en los que detalla, o capítulos, en los que detalla su teoría heliocéntrica respaldada por argumentos matemáticos y observaciones astronómicas. De todos modos, Copérnico tuvo dudas sobre la publicación de su obra debido a las posibles repercusiones religiosas y científicas de sus ideas. El libro fue finalmente publicado gracias al astrónomo Enreticus, discípulo y admirador de Copérnico, quien convenció al maestro de compartir su trabajo con el mundo. Andreas Osiander, otro astrónomo, supervisó la impresión y añadió un prólogo anónimo en el que sugería que el modelo heliocéntrico debía considerarse una hipótesis matemática y no una descripción literal de la realidad, posiblemente para minimizar la controversia ante la Inquisición, etc. En cuanto al impacto filosófico y científico, el modelo heliocéntrico de Copérnico representó un cambio radical en la forma en que se concebía el universo y el lugar del ser humano en él. La idea de que la Tierra no era el centro del cosmos desafió no solo las creencias científicas de su tiempo, sino también las teológicas y filosóficas, especialmente, que durante siglos habían estado estrechamente unidas al geocentrismo. También hay que decir que la teoría copernicana influyó profundamente en pensadores posteriores, como por ejemplo Galileo Galilei, Johannes Kepler o Isaac Newton, quienes ampliaron y refinaron sus ideas. Galileo proporcionó evidencia observacional a favor del heliocentrismo utilizando el telescopio, mientras que Kepler reemplazó las órbitas circulares de Copérnico por trayectorias elípticas y Newton formuló la ley de la gravitación universal que explicaba el movimiento de los cuerpos celestes. Además, también hay que decir que el trabajo de Copérnico tuvo implicaciones filosóficas de largo alcance, ya que cuestionó o discutió la centralidad y la singularidad del ser humano en el universo. Esto también facilitó el camino para un enfoque más empírico, más observacional, más experiencial y más crítico en la ciencia, marcando el inicio real de la revolución científica. En cuanto a la recepción y controversia de sus ideas, en el momento de su publicación, De Revolutionibus no generó un rechazo inmediato, pero tampoco fue ampliamente aceptado. Muchos astrónomos de la época, incluidos Tycho Brahe, criticaron el modelo heliocéntrico debido a la falta de evidencia empírica o experimental concluyente y a las limitaciones de los instrumentos de observación disponibles en ese momento. En cuanto a la Iglesia católica, inicialmente no tomó medidas en contra de la obra de Copérnico, sin embargo, cuando Galileo comenzó a defender abiertamente el heliocentrismo en el siglo XVII, el conflicto entre la ciencia y la religión se intensificó notablemente. En 1616, De Revolutionibus fue incluido en el índice de libros prohibidos de la Iglesia católica, aunque esta prohibición fue levantada en el año 1822. En cuanto a otras contribuciones adicionales de Copérnico, además de su trabajo en astronomía, Copérnico hizo también aportaciones significativas en otros campos del conocimiento. Como matemático, por ejemplo, desarrolló métodos para calcular las posiciones planetarias que fueron fundamentales para la astronomía posterior. También trabajó en economía formulando una teoría sobre la inflación monetaria conocida como el principio de Gresham-Copérnico, que sostiene que el dinero malo, moneda de menor valor, desplaza al dinero bueno, moneda de mayor valor en circulación. Por otra parte, también en medicina, Copérnico ejerció como médico en Frauenburg y en la corte de su tío, aunque sus contribuciones en este campo no fueron revolucionarias, su formación multidisciplinaria refleja el espíritu renacentista de su época. En cuanto a su legado,
Podemos decir que el legado de Copérnico es inmenso y perdura hasta nuestros días. Su modelo heliocéntrico marcó el inicio de una transformación indudable en la ciencia que condujo a una visión moderna del universo basada en la observación y también en la razón. Aunque su teoría fue modificada y ampliada por científicos posteriores, su importancia radica en haber cuestionado las ideas establecidas y en abrir nuevas posibilidades para el pensamiento científico. La figura de Copérnico, por tanto, simboliza el valor del conocimiento y también de la perseverancia en la búsqueda de la verdad, incluso frente a la resistencia cultural e institucional. Hoy su nombre es sinónimo de innovación y cambio paradigmático, y su obra continúa inspirando a generaciones de científicos y pensadores y también a estudiosos. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.